Durante mucho tiempo, yo creí que el amor incondicional era la base que sostenía una familia, que si hacías todo con dedicación, sin esperar nada a cambio, tarde o temprano serías reconocida, valorada, respetada. Pero todo lo que recibí fue silencio, exigencias y finalmente el rechazo más cruel que alguien podría recibir dentro de la propia casa que construyó con su propio esfuerzo. Porque sí, esa casa era mía, comprada con el dinero que mi tía abuela me dejó poco antes de fallecer. Una mujer dulce que siempre decía que yo merecía más de lo que mis padres me ofrecían, que yo era mucho más grande que la forma en que me trataban. Y aunque no entendía bien lo que ella quería decir, guardé esas palabras. Y, cuando recibí la herencia, en lugar de gastar en viajes o cosas superficiales, decidí que pondría un techo sólido sobre la cabeza de mi familia. Algo nuestro. Un nuevo comienzo tal vez. Una oportunidad de acercamiento. Pero desde el primer momento en que anuncié la compra, ya comenzaron las distorsiones. Mi padre diciendo que era un regalo de Dios después de tanto sufrimiento. Mi madre diciendo que por fin íbamos a salir de los apuros. Y mi hermano menor, Thomas, riendo mientras decía que por fin tendría un cuarto solo para él, con el televisor que siempre quiso y una puerta que podría cerrar cuando quisiera, como si todo eso hubiera caído del cielo, como si fuera fruto de un esfuerzo colectivo, cuando en realidad fui yo quien buscó barrios, quien analizó contratos, quien leyó las letras pequeñas hasta que me ardieron los ojos, quien firmó los papeles, llevó los documentos al notario y aún se comprometió con tasas y reformas, porque la casa no estaba perfecta, ni mucho menos. Tenía humedades, problemas eléctricos, pero vi allí un potencial de hogar. Vi la esperanza de que tal vez, solo tal vez, seríamos diferentes en ese nuevo espacio. Y por eso acepté cuando mi madre pidió que guardáramos los documentos en su armario, para evitar extravíos, para mantener todo a mano, y acepté cuando mi padre sugirió que hiciéramos un asado el primer fin de semana para celebrar la conquista de la familia, incluso sabiendo que esa conquista era mía, que nadie había movido un dedo. Acepté porque quería pertenecer, porque quería que funcionara. Pero los meses fueron pasando, y poco a poco, todo se fue volviendo más claro. Las facturas de agua y luz a mi nombre, los impuestos al correo electrónico, la nevera siempre llena a mis expensas, mi hermano llegando tarde en la noche con amigos que ensuciaban todo y nunca limpiaban, mi madre apropiándose de la cocina como si fuera reina de un palacio que siempre fue suyo, y mi padre quejándose de todo, de la presión, del calor, del ruido, pero nunca ofreciendo ayuda para nada. Hasta que un día, después de una discusión banal sobre el uso del baño, Thomas entró en mi cuarto sin tocar y dijo, con voz inflamada y ojos llenos de rabia, que estaba cansado de no tener privacidad, que yo era un estorbo en esa casa. Y cuando cuestioné el tono, simplemente gritó para mi madre, que vino rápidamente como si yo fuera la culpable, y luego vino mi padre diciendo que necesitábamos hablar como adultos. Nos sentamos en la sala, con Thomas de brazos cruzados, y mi madre diciendo con esa voz melosa que siempre usaba cuando quería convencer, que tal vez era hora de que yo buscara mi propio espacio, que Thomas estaba creciendo, que necesitaba independencia, que yo ya era madura, que tenía mi trabajo, mi dinero, mi vida, y que no debía aferrarme a una estructura que ya no me servía, como si yo fuera la huésped molesta y ellos los legítimos dueños. Y eso dolió como una puñalada, pero permanecí en silencio. Me levanté, entré a mi cuarto, cerré la puerta y comencé a empacar mis cosas, sin llorar, sin gritar, solo sintiendo un frío cortante en el pecho, porque ahí entendí que nunca fui parte de esa estructura, solo una pieza útil mientras convenía, y cuando dejé la casa con 2 maletas y mi portátil en la mochila, ninguna lágrima cayó, solo nació una certeza. Ellos me habían perdido para siempre, y con el tiempo, toda la fragilidad que sentía se transformó en firmeza. Busqué un pequeño apartamento para alquilar temporalmente. Pedí refugio a mi amiga Bianca, que me recibió con un abrazo apretado y un cuarto improvisado, y con ella comencé a reorganizar mi vida. Recogí todos los comprobantes, los extractos bancarios, los recibos de las compras de la casa,
de las reformas, de los pagos de las cuentas, la copia del registro del inmueble a mi nombre. Todo. Monté un expediente completo y busqué un abogado, un señor experimentado recomendado por una colega de trabajo que me escuchó con atención y paciencia, y que pronto me dijo que mi caso era más común de lo que parecía, que muchas familias se aprovechaban de la informalidad para explotar emocional y financieramente a sus miembros más dóciles, y que había medios legales para corregir eso, siempre que estuviera dispuesta a enfrentar las consecuencias. Y lo estaba, más que nunca, porque ya no se trataba de propiedad, sino de dignidad. Entonces emitimos una notificación extrajudicial, exigiendo que mis familiares empezaran a pagar un valor mensual por la vivienda o desocuparan la casa en 30 días. La respuesta fue inmediata, una avalancha de mensajes de texto de mi madre, diciendo que yo era cruel, ingrata, que estaba destruyendo la familia, que no entendía lo que era sacrificio, y de mi padre, que dijo que estaba siendo manipulada, que debía tener vergüenza. Y Thomas, claro, me llamó loca, diciendo que la casa era nuestra, que nadie iba a salir de allí por un papel, y que si yo quería guerra, la tendría. Y ahí supe que no había más vuelta atrás, que no valía la pena explicar, mostrar documentos, pruebas, nada, porque ellos no querían entender, querían mantener la ilusión de que yo era la culpable, la villana que les quitaba el suelo bajo los pies, cuando en verdad fui solo quien finalmente decidió proteger lo que era suyo. El plazo pasó. No se dio ninguna respuesta oficial. Entonces iniciamos el proceso de recuperación de posesión, anexamos todo, y en pocas semanas la audiencia fue marcada. Me preparé emocionalmente para ese día como quien se prepara para un funeral. Porque en el fondo era eso, el entierro simbólico de la familia que nunca tuve de verdad. El entierro simbólico de la familia que nunca tuve de verdad. Cuando entré en la sala de audiencia y vi a mis padres sentados uno al lado del otro, con expresiones de resentimiento, y Tomás de pie, inquieto, como si estuviera a punto de explotar, sentí lástima. Una lástima distante, no por ellos, sino por la versión de mí que todavía los amaba. El juez fue directo, analizó los documentos, preguntó si había alguna prueba de que ellos contribuyeron a la compra o al mantenimiento de la casa, y no la había, porque no existía. Mi abogado argumentó con serenidad, mostró cada recibo, y del otro lado, lo que había era solo discurso emocional, sin base. El juez no tardó en decidir. Dio 30 días para que dejaran el inmueble, bajo pena de intervención policial. Y en ese momento mi madre me miró como si hubiera tirado la alfombra bajo sus pies. Pero la verdad es que ellos nunca tuvieron el derecho de pisar allí. Salí de la sala sin mirar atrás. Volví a mi pequeño apartamento, y por primera vez en meses dormí sin peso en el pecho. Los 30 días pasaron. Un oficial de justicia confirmó que la casa estaba desocupada. Entré con un cerrajero. Encontré todo sucio, descuidado, con restos de comida en el fregadero, paredes rayadas, colchones rotos y una nota pegada en la nevera diciendo que yo era un error de hija. Sonreí. Porque solo una persona débil escribe una nota en lugar de enfrentar la verdad. Limpié cada rincón de esa casa con mis propias manos. Mandé reformar lo que era necesario. Pinté las paredes, cambié las cerraduras, arreglé los armarios, como un ritual de sanación. Después contraté a una corredora. Ella evaluó la casa y dijo que podía venderla por casi el doble del valor que pagué. Acepté. Y pocos meses después, la venta fue concluida. Firmé los papeles con la misma mano que un día escribió cartas de amor para una familia que nunca supo corresponder. Tomé el valor de la venta, compré mi propio apartamento, amueblado a mi gusto, con plantas en cada rincón, cojines coloridos y cuadros que elegí con calma, sin nadie para criticar. Y también monté una pequeña tienda virtual de productos artesanales, algo que siempre quise hacer pero nunca tuve espacio ni apoyo. Todo lo que conquisté desde entonces fue fruto de lo que soporté y transformé. En lugar de quedarme parada, rumiando el rencor, seguí adelante. Y hoy, cuando alguien me pregunta por mi familia, solo digo que estamos distanciados, no por rabia, sino por salud mental,
Y si algún día ellos aparecen pidiendo disculpas, tal vez escuche, pero jamás los dejaré cruzar la puerta de mi casa otra vez, porque hay heridas que cicatrizan, pero dejan marcas. Y fue con esas marcas que aprendí a reconocer mi valor, a poner límites, a no doblarme más y a finalmente vivir en paz, sin tener que probarme ante nadie.